Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mario Cornejo. Bienvenidos a un programa más de Perfiles, el programa de la comunidad ecuatoriana migrante aquí en los Estados Unidos. Perfiles es un programa que destaca a las personalidades que se distinguen aquí en el país del norte en diferentes aspectos. Y en esta temporada especial de Perfiles estamos hablando del aspecto político. ¿Por qué? Porque es importante conocer quiénes serán los perfiles de los candidatos que aspirarán a representar a los migrantes en la Asamblea Nacional del Ecuador. Este es un programa especial realizado en Quito, Ecuador, por nuestro corresponsal Andrés Loja, nuestro compañero que tuvo la oportunidad de hablar con Virgilio Hernández, quien nos tiene un diagnóstico de la actualidad, del acontecer, de lo que está pasando en este momento en el Ecuador, en el Consejo Nacional Electoral. Y pronto se sabrán las candidaturas para representar tanto a los migrantes en Estados Unidos y Canadá, como para representar al país ante el mundo. Así que bienvenidos a Perfiles. Este es un programa especial que lo vamos a realizar desde Quito y nos vamos con Andrés Loja, nuestro corresponsal internacional, que nos tiene más información desde Quito, Ecuador. Nos encontramos aquí junto al doctor Virgilio Hernández, secretario de Organización Política del Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, quien nos ayudará más que todo a esclarecer ciertos temas de coyuntura nacional, justamente ya que estamos previo a lo que son inscripciones para las candidaturas a la presidencia de la República del Ecuador, y frente a eso nos va a ayudar a esclarecer ciertos temas. Bienvenido, doctor. Un gusto siempre. Bueno, vamos a empezar con el proceso. ¿Cómo ha venido avanzando este proceso de candidatura, de procesos de inscripción dentro de los movimientos, sobre todo en el movimiento Compromiso Social? Bueno, lo que hasta ahora en el Ecuador tenemos es básicamente que el 19 de junio se cerró el registro electoral para los partidos y luego ahora tiene que desenvolverse el calendario electoral. Aún no es todavía el momento en el que hay que inscribir candidaturas. Según el cronograma aprobado y que se ha ratificado el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, no se va a mover el calendario electoral. Y por lo tanto, los procesos de designación interna, los procesos de democracia interna, se desarrollarán entre el 9 y el 23 de agosto. Y los procesos de inscripción de candidatura serán entre el 18 de septiembre y el 8 de octubre, ¿sí? Y de manera previa, el 17 de septiembre, se realizará la convocatoria oficial a las elecciones. Este es más o menos el calendario, de tal forma que nosotros hemos estado pendientes de poder estar atentos, y ahora sí lo que estamos absolutamente preocupados es porque en este esfuerzo, en esta operación que existe del conjunto del Estado ecuatoriano para proscribir a Rafael Correa y al mismo tiempo dejar fuera de la participación al movimiento Compromiso Social, ahora se ha dictado un reglamento, y con un reglamento, a través de una norma secundaria, se pretende violar un derecho constitucional. Y esto sí es realmente absurdo. ¿En esto tiene que ver la Contraloría General del Estado directamente? No, a ver, fíjese, aquí nosotros estamos viviendo toda una operación del Estado, de las distintas instituciones del Estado, para lograr la proscripción de Rafael Correa y al mismo tiempo la eliminación de Compromiso Social. ¿Qué es lo primero que tenemos? Lo primero que tenemos es que el Consejo Nacional Electoral es presionado por la Contraloría General del Estado. ¿A través de qué es presionado por la Contraloría General del Estado? Porque la Contraloría emite un informe, y en ese informe, sin ser su competencia, señala que debe eliminarse del registro electoral al movimiento Fuerza Compromiso Social. Un movimiento que obtuvo su personería jurídica en agosto del 2016, que participó en las elecciones del 2017, que participó en las elecciones del 2018, en la consulta, incluso estuvo por la opción del sí. Y solo cuando realiza alianza con nosotros a finales del 2019 empieza la preocupación
empieza la preocupación por la vida jurídica de este movimiento. Solo ahí, solo cuando hace alianza y se presenta en las elecciones del 2019, en alianza con nosotros, la Contraloría emite una resolución para hacer una auditoría a los sistemas informáticos que permitió los registros de movimientos entre el año 2013 y el año 2018. Hace una auditoría. ¿Qué encuentra en esa auditoría? Encuentra en esa auditoría que hay 13 movimientos que supuestamente tienen problemas. Movimientos y partidos como por ejemplo la Izquierda Democrática, que tienen supuestamente problemas. Lo digo supuestamente porque además se hace un muestreo del 1%, lo cual estadísticamente no es relevante. Entonces, hacen ellos un muestreo del 1% de los movimientos del 2013 al 2018, encuentran problemas en 13 organizaciones, pero dejan afuera las 9, se concentran en 4. Obviamente, una de ellas es el movimiento Fuerza Compromiso Social. ¿Qué le dice al Consejo Nacional Electoral la Contraloría? La Contraloría le dice, revise la situación jurídica de esos movimientos. El Consejo Nacional Electoral le hace caso, revisa la situación jurídica y cuando mira nuestro estatus, se da cuenta que no solo nosotros, que cumplimos con todos los requisitos que señala el artículo 327 del Código de la Democracia, sino que adicionalmente fuimos la primera fuerza política del país. Y eso nos dice el Consejo Nacional Electoral, le dice a la Contraloría que cumplió su disposición de revisar la situación jurídica, pero como la Contraloría tiene un objetivo, tiene una misión, ¿qué es lo que hace? Establecer un nuevo examen. Y en ese examen sí señala que se nos debe eliminar del registro electoral sin que exista fundamento constitucional ni legal alguno. Entonces, ahora sí, y con esto me permito redondear la idea, ya está claro, y más aún con la denuncia que hiciera el exprefecto de la SUAY, dirigente de Juntos Podemos, el exprefecto Carrasco, de que uno de los consejeros, uno de las 5 personas a quienes les corresponde el desarrollo de elecciones, le llamó a decirle que hay que prorrogar las elecciones para que los jueces avancen a sentenciar a Correa. Con lo cual ya queda muy claro, muy completo el panorama. Por un lado, la Contraloría presiona sobre las autoridades electorales para que nos eliminen del registro electoral. Al mismo tiempo, la Corte Nacional de Justicia se apresura para sentenciar a Rafael Correa. Como si eso fuera poco, la Asamblea Nacional intenta llevarle a juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral sin que pase por la comisión respectiva. Y también la Fiscalía le llama a rendir versión. Mire, todas estas operaciones de presión. Y para completar eso, ahora, a través de un reglamento, se intenta prohibir la participación de Rafael Correa. ¿Cómo? Porque si bien se reconoce que por la situación que vivimos las asambleas pueden ser por vía virtual, pero se pone una norma absolutamente absurda de señalar que una vez que una persona es candidatizada en la asamblea, tiene que venir al Ecuador para poder aceptar la candidatura en el Ecuador. ¿Se dan cuenta la barbaridad que es esto? Con un reglamento se pretende violentar un derecho político, pero por afectar a Rafael Correa, afectan a miles de migrantes que, digamos, están trabajando. Para venir a decir sí, acepto la candidatura, tendrían que venir de Europa, de los Estados Unidos, de China, de donde quiera que estén, para un acto que en el Consejo Nacional Electoral se demora 30 segundos. Ahora vemos que esas son todas las trabas que se han presentado en el proceso. ¿Existen otras añadidas a esta gran traba general y de alguna manera cuál es la estrategia del expresidente Correa para frenar este tipo de estrategias de oposición hacia él? Pero fíjese, es todo el peso del Estado buscando impedirnos nuestra participación. Esto es increíble. Buscan sentenciarlo para que no pueda participar una vez que pierde los derechos políticos. Entonces aceleran un proceso. Por otro lado, la operación de la Contraloría, ahora también el reglamento del Consejo Nacional Electoral, es todo un operativo del Estado para impedirnos nuestra participación. Nosotros, con la poca confianza que tenemos ya en la institucionalidad, vamos a recurrir a todo lo que nos permite el derecho, a nivel del Consejo Nacional Electoral, a nivel del Tribunal Contencioso Electoral. Recurriremos también a instancias internacionales, pero tenemos una decisión clara, muy firme. No vamos a permitir que se impida la participación, ya no solo de un movimiento, ya no solo de los correístas, yo diría de todas aquellas personas que creen en la democracia, que creen que si es que hay que ganarle al correísmo, hay que ganar en las urnas, no con trampas.
no buscando establecer estas piquiñuelas jurídicas para impedir la participación de un movimiento y del expresidente. Por lo tanto, nosotros estamos empeñados en la defensa de la democracia. Esto, le vuelvo a decir, ya no tiene que ver solo con correístas, no, me parece que es el derecho de los miles, de los millones de ecuatorianos que quieren manifestarse y pronunciarse y votar por Rafael Correa. ¿Y esto está afectando directamente ya al voto duro correísta? ¿Se ve ya mermado esa simpatía, esa militancia por el partido, por el movimiento social como tal? Mire, yo creo que la gente se da cuenta de todas las maniobras, la gente se da cuenta de todo lo que hace, de la desesperación que tienen, y esto se acelera a partir de que el expresidente dice que va a ser candidato, ¿no? Hay toda una desesperación, un pánico en la clase política que nunca le ha podido derrotar a Correa en las urnas y que ahora pretenden recurrir a estas artimañas jurídicas. Pero aquí le vuelvo a decir, yo creo que hay que apelar a los ecuatorianos que no quieren trampas, que están hartas de las trampas, de la corrupción generada por este gobierno. No, hay que permitir que el pueblo se pronuncie, que el pueblo decida su destino. Y después que el pueblo decida su destino, al próximo gobierno sí le tocará ser un gobierno de unidad y de salvación nacional, porque la situación del Ecuador es realmente catastrófica. Justamente para el próximo gobierno que se va a presentar para el 2021, ¿cómo se han venido dando los movimientos dentro del movimiento Compromiso Social? ¿Existen perfiles ya potenciales para ser candidatos a la vicepresidencia y a la presidencia? Sin duda que nuestro movimiento tiene muchísimos cuadros, hombres, mujeres, que pueden representar al movimiento tanto en el binomio como también en el resto de candidaturas. Esto es indudable. Yo creería que somos de los movimientos en los que mayor juventud existe, en el que mayor número de cuadros existen, pero le digo algo más. Nosotros aspiramos realmente que las candidaturas no solo nazcan del movimiento Compromiso Social, sino que pueda haber un amplio espectro, una convergencia política y social, y que de esa amplia convergencia político-social que agrupe al progresismo puedan salir las personas más idóneas, las mujeres y los hombres que puedan representarnos, tanto en el binomio. Nosotros aspiramos que en ese binomio esté Rafael Correa, pero indudablemente ya hay mujeres, hombres que pueden acompañar a Rafael Correa en ese binomio y al mismo tiempo en todas las listas. Los candidatos no deben salir solo del movimiento Fuerza Compromiso Social o de esta convergencia UNES que ahora se ha conformado. No, debe ser del más amplio espectro del progresismo que busca cambios trascendentales para el Ecuador. Pero básicamente la fortaleza radica en la juventud y en la diversidad de género para lo que es Fuerza Compromiso Social. Yo le digo que nuestra fortaleza radica primero en el compromiso con el Ecuador y segundo en la diversidad, efectivamente. En nuestro movimiento hay una diversidad de sectores participando, hay mucha gente comprometida con el país, pero también desde sus distintas identidades, buscando precisamente participar en esta convergencia que ahora es UNES y que esperamos nosotros que se pueda seguir ampliando, de tal forma que aquí podemos encontrar la participación de jóvenes y personas que también tienen experiencia, hombres, mujeres y también distintos sectores, indígenas, campesinos, sectores mestizos, afroecuatorianos, todos los sectores preocupados por la recuperación de la patria. Vamos con una alianza que está integrada actualmente, que es el Movimiento Compromiso Social, esta 5, Fuerza Rural y Productiva, por supuesto, Coalición Nacional por la Patria y el Movimiento Centro Democrático Lista 1. Desde su perspectiva, ¿cómo ve esta alianza? Y obviamente bajo el marco del UNES, ¿verdad? Ahora que se ha propuesto y frente a los antecedentes que se vienen dando también y lo que dan las declaraciones de la oposición también, ¿cómo lo ve este avance? Vea, yo creo que este es un paso trascendental y este paso trascendental solo es el inicio. Le digo con toda claridad, las fuerzas a nivel nacional se irán ampliando. De estas 8 organizaciones que inicialmente constituyen UNES, esto se irá ampliando, llegará a ser una gran convergencia democrática, una gran convergencia político-social, y en cada una de las provincias tenemos en este momento autoridades locales, prefectos, alcaldes, que nos llaman, que nos dicen queremos participar en esta convergencia, queremos contribuir para salvar la patria, de tal manera que me parece tendremos una amplísima, muy amplia convergencia que día a día va creciendo, más cuando todavía se ve
todos los errores de este gobierno que nos llevan realmente a una situación ya de desesperanza, una situación catastrófica, y la gente quiere ver una luz al final del túnel, quiere ver una luz de esperanza. Y por ello es que precisamente ahora hay cada vez más credibilidad en la palabra del expresidente Rafael Correa y en lo que nosotros lamentablemente le dijimos y no nos equivocamos. Dijimos que el gobierno de Lenín Moreno va a llevarle al país a una situación de real catástrofe por su vínculo con los sectores de poder y la alianza con el Fondo Monetario Internacional. Y lamentablemente no nos equivocamos. Frente a esta catástrofe que usted menciona, ¿cuál sería la mejor propuesta que presenta ya Fuerza Compromiso Social y obviamente todos sus adherentes? Mire, yo creo que, como le dije hace un momento, hay que encontrar puntos fundamentales, y esos puntos fundamentales tienen que estar en función de las necesidades que tiene en este momento la gente. Una de las necesidades del pueblo, por ejemplo, la producción y el empleo. Esto es fundamental. Yo creo que estos 4 o 5 puntos que nosotros hemos venido señalando, estos son los esenciales: la producción y el empleo, el apoyo al agro. Esto es fundamental para poder garantizar la soberanía alimentaria, tener siempre los ecuatorianos que comer y los productos también que nos permitan seguir exportando, que vengan los dólares, que fortalezca la economía. Tenemos que darle prioridad a la salud y a la educación. Eso no puede estar en manos del mercado. Tenemos que recuperar la institucionalidad democrática que nos garantice una lucha real contra la corrupción. Tenemos que superar este dogmatismo con el que se ha manejado la política internacional y volver a una política de soberanía y de dignidad que nos permita al Ecuador tener relaciones con todos los países del mundo siempre y cuando sea beneficioso para el país. Entonces tenemos que responder a estos grandes desafíos que en este momento nos está planteando el pueblo ecuatoriano. La situación es realmente catastrófica y por eso tenemos que ser una voz de esperanza. Ahora vamos justamente a un tema muy coyuntural, que es la crisis económica que se vive en el Ecuador. ¿Cómo se puede hacer frente a ello? Se plantea resolver la crisis económica. ¿Cómo se puede hacer ello? Mire, la situación del país es muy compleja y la situación además en la que va a quedar el Ecuador luego de este gobierno es realmente catastrófica. Fíjese lo que dice la CEPAL, que el Ecuador va a tener un decrecimiento del 6.5%. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que el decrecimiento va a ser del 7% del PIB. Y algunos economistas dicen que vamos a tener incluso un decrecimiento del 10% del PIB. Eso, que son números, significan miles de puestos de empleo perdidos, miles de emprendimientos cerrados, miles de empresas también con dificultades. Esta es la realidad que va a vivir el país. Propuestas y alternativas siempre han existido, También este gobierno tenía otras alternativas, tenía muchas otras posibilidades. ¿Y eran viables? Todas eran viables, todas absolutamente eran viables. Aprovechar el ahorro interno, ¿era posible hacer? Claro que era posible hacer. Segundo, dejar de pagar la deuda externa y poner recursos prioritariamente para la salud, ¿era posible? Claro que era posible. Cobrar en este momento a las grandes empresas que tuvieron utilidades importantes, los bancos que ganaron más de 500 millones el año pasado, ¿era posible? Claro que era posible. Poder establecer control de nuestro sector externo y de esa manera evitar que salgan los dólares de la economía, ¿era posible? Claro que era posible. Alternativas siempre han existido. ¿Y eso se puede replicar en el próximo gobierno? Mire, la situación es difícil, pero evidentemente hay propuestas y esas propuestas se pueden aplicar, siempre con un criterio. No se puede castigar a los más pobres, no se puede castigar a los sectores medios, no se puede castigar a quienes producen, no se puede castigar. Hay que ver cómo efectivamente se enfrenta a esta situación sin dejar que la crisis recaiga sobre los hombros del pueblo. Y bueno, con estas declaraciones nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con el doctor Virgilio Hernández. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. Y como
somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Y Virgilio Hernández también nos habla de un factor que es muy importante para nosotros, los migrantes aquí en Estados Unidos, y es el factor de la unidad. Desafortunadamente, uno de los grupos de Nueva York, creo que desacertadamente, ha lanzado sus candidaturas antes de tiempo. Mucho se ha dicho, se ha escuchado del ex vicepresidente Rafael Correa que las candidaturas no son para este momento, que lo importante en este momento es poder unificar primero a todos las fuerzas progresistas para poder enrumbarnos y encontrar a las candidaturas pues idóneas, y al parecer han hecho caso omiso de lo que se ha dicho, y pues esto ha causado una serie de contratiempos, y pues las críticas no se han hecho esperar a este, entre comillas, binomio que sale de las filas del grupo de Nueva York. Bueno, esperamos que este mensaje de unidad que viene de Virgilio Hernández pues llegue a los oídos de quienes dirigen estos grupos y las personas que están atrás de estos grupos, que se dicen líderes pues de la revolución ciudadana, y que deberían dar ejemplo y escuchar de vez en cuando lo que dice el expresidente Rafael Correa. Vamos a Ecuador y escuchemos qué es lo que dice Virgilio Hernández en estos términos de unidad. En el Ecuador vivimos una profunda crisis. La pandemia ha demostrado los múltiples rostros de la crisis. Una profunda crisis sanitaria, una profunda crisis económica, una profunda crisis social, una profunda crisis de las estadísticas, que ahora mismo no podemos saber cuántos son los muertos que tenemos en el Ecuador a consecuencia del COVID. Las cifras oficiales ya son escandalosas, porque nos hablan de que hay un 13% de muertos, sin contar los que el registro civil señala, que hay 20.000 muertos adicionales en estos meses, en comparación a los que existieron en los mismos meses del año anterior. Esto es una barbaridad, es una atrocidad. Y ahora también una profunda crisis política. El Ecuador va a elegir su cuarto vicepresidente. Obviamente, todo por fuera de las normas constitucionales y de las normas legales. Cuando vemos todas estas cosas que pasan en el Ecuador, cuando se multiplican los desempleados, 200.000 empleos se han perdido en estos meses por la pandemia, y al 10% de esas personas que fueron despedidas se les aplicó el famoso artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, que logró que se les eche de sus puestos sin indemnización alguna. Muchos de ellos estaban a punto de tener su jubilación patronal. Cuando vemos la descomposición moral que habita en todas las instituciones del Ecuador, nos damos cuenta que es un imperativo ético cambiar. Ninguna persona que tenga algo de sensibilidad puede permanecer quieta ni puede permanecer con los brazos cruzados. Cuando vemos el deterioro de la democracia en este momento,
que hemos vuelto 40 años atrás. Cuando el Ecuador volvió de la dictadura a la democracia, precisamente se buscaba cuidar esta democracia y por lo tanto se exigía lo mínimo. ¿Qué era lo mínimo? Lo mínimo era precisamente cuidar que pueda existir libertades para que los individuos puedan asociarse, puedan participar en el proceso democrático. Segundo, que pueda existir elecciones competitivas. Y tercero, que esas elecciones sean transparentes. Ahora, 40 años después, hemos vuelto a las mismas preocupaciones de los 80, dejando de lado el rico debate sobre la democracia que se generó a partir de la Constitución del 2008. No, ahora nuevamente tenemos la preocupación de que nos permitan presentarnos a elecciones a quienes nos dicen correístas. Tenemos la preocupación de que no nos encarcelen para que podamos participar en la vida democrática del país. Tenemos la preocupación de que esas elecciones sean competitivas y que por lo tanto el pueblo no solo puede elegir, sino que además pueda seleccionar. Y además buscamos que sean elecciones transparentes. Si ahora se presiona a los organismos electorales para que descalifiquen un movimiento, mañana se los presionará para que en cambio establezcan los finalistas que las élites de poder quieran, e incluso para que posesionen a un presidente más allá de los resultados que establezca el pueblo. Con todos estos elementos, es un imperativo ético cambiar. No podemos dejar que el Ecuador siga en esta senda que nos va a llevar a un abismo. Y por eso, la responsabilidad de la Revolución Ciudadana, la responsabilidad de los correístas, la responsabilidad de los progresistas, la responsabilidad de todas aquellas personas que incluso independientemente de su posición ideológica o política quieren y les importa el país, es buscar una amplia alianza, una amplia convergencia para que podamos efectivamente derrotar a estas fuerzas que han llevado al Ecuador a esta situación de catástrofe, para que podamos derrotar no solo al gobierno de Moreno, que ya es un gobierno prácticamente extinto, sino a todos quienes han sido corresponsables de esta situación. Y para ello requerimos la mayor unidad posible. Entre nosotros puede haber muchas discusiones políticas, entre nosotros puede haber muchas discusiones ideológicas, entre nosotros puede haber puntos de vista respecto de cómo construir el futuro, pero jamás podemos dejar que esas discusiones, o peor aún, los intereses personales, prevalezcan sobre las necesidades de la patria. Eso no lo podemos hacer nunca, nunca. Si es que en este momento alguien está pensando en su propio beneficio, si alguien está pensando en su propia candidatura, si alguien está pensando en qué es lo que a mí me va a beneficiar el próximo proceso, está equivocado, está equivocado. Hay toda una situación del país que nos requiere, que nos obliga a actuar con coherencia, que nos obliga a actuar con consecuencia. Y este tiene que ser el primer papel. Este tiene que ser el primer elemento en el que todo el progresismo y las personas democráticas converjamos en este interés por el país. Es la hora de la unidad para recuperar la patria, el futuro y la esperanza. Y eso significa recuperar la producción y el empleo, recuperar el agro, que nos permitan los productos para consumir y también aquellos que debemos de exportar para que ingresen dólares a la economía. Recuperar la patria, recuperar la salud y la educación. Recuperar la patria es recuperar la democracia y emprender una lucha real contra la corrupción. Recuperar la patria es recuperar la soberanía y la dignidad. Vamos todos juntos a construir con unidad el futuro y la esperanza. Seguimos en esta grata entrevista con el doctor Virgilio Hernández, quien nos está tocando temas coyunturales en el país, justamente que estamos previo a las inscripciones para las candidaturas para las próximas elecciones en el año 2021. Seguimos conversando con el doctor Virgilio Hernández. ¿Cómo ha visto usted, bajo su perspectiva, los posibles casos de corrupción en el país? Vemos un sinnúmero de noticias por el espacio mediático en donde se acusa a diferentes actores políticos de usos fraudulentos de carnet de discapacidad y obviamente de la obtención de bienes materiales para sus beneficios. Según su perspectiva, ¿la corrupción está radicando fuertemente aquí en el país? Mire, lo que pasó es que en el Ecuador
Se acabó con la institucionalidad democrática, se acabó con la institucionalidad legal por perseguir a los correístas, desbarataron la estructura institucional del Estado y eso se produjo a partir de la consulta popular de febrero del 2018. Solo por eso podemos nosotros explicarnos un contralor que ejerce su actividad sin siquiera poder tener el acto administrativo que le acredita como tal, y en este momento tiene serios cuestionamientos de los cuales no ha respondido ninguno. ¿Qué contralor, qué confianza va a poder dar un contralor de esa naturaleza? O una fiscalía que se ha dedicado a perseguir a los correístas, pero ha mirado para otro lado cuando se trataba de serias denuncias, por ejemplo, en el entorno presidencial. ¿Hace cuánto se presentó la denuncia de INA? Febrero del año 2019, no se ha movido prácticamente nada. Y ahora sí corren desesperados, y está bien, allanamientos a casas de salud, se desbaratan bandas, pero esas bandas funcionaban con vínculos estrechos, con altas personalidades del propio gobierno, pues. Y sin embargo, cuando se denunció este pacto y este reparto, nunca se hizo nada. Entonces, ¿cómo podemos creer nosotros que había una lucha real contra la corrupción? Todas las instituciones buscando, enfocadas en proscribir a los correístas, en eliminar a los correístas, pero dejando pasar todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y eso hay que entender, que en esa situación todos los corruptos dijeron, esta es nuestra Navidad, vamos a hacer nuestros negocios, ¿sí? Y básicamente se debe por esta desinstitucionalización del Estado que ha existido. Esta es la verdad. Y por eso tenemos ahora realmente cosas vergonzosas, absolutamente vergonzosas. El reparto de los hospitales. ¿Cómo se explica? Y que ahora nos digan que es normal. Estamos naturalizando lo que es contra la ley, lo que es contra la Constitución, lo que es absolutamente ilegal. Pero ahora nos dice el presidente, la ministra de Gobierno, el secretario de la Presidencia, que es normal que los asambleístas pidan puestos. Imagínese usted, nos dicen que es normal eso. Esto es un absurdo. O lo de los carnets de discapacidad. No es que está mal la política pública de beneficiar a las personas que tienen discapacidad. Está mal que se hayan aprovechado de eso los sinvergüenzas para buscar beneficios personales y beneficios de sus amigos. Eso es imposible de entender. Hay una descomposición moral de todo el Estado, de todo el Estado ecuatoriano. Y eso es porque básicamente se acabó con el Estado de Derecho. Se destruyeron las instituciones democráticas encargadas del control, encargadas de la fiscalización, y una asamblea con una mayoría absolutamente cómplice del desastre nacional. Ahora, ¿cómo institucionalizar aquello? Ya que está todo en cenizas aparentemente, ¿cómo podemos reconstruirlo? Mire, el daño es tan grave que quizá en el futuro cercano nos va a tocar hablar de una constituyente. Porque solo así podemos romper este ciclo que podría generarse del eterno regreso, del eterno, de un permanente retorno al inicio siempre. Esto es gravísimo porque este gobierno dijo que hay que acabar con el correísmo, vendrá otro y dirá que hay que acabar con lo que hizo Lenín Moreno, y así el subsiguiente querrá acabar con lo que hizo el anterior. ¿No? Para acabar con este círculo perverso, quizá lo más adecuado es la convocatoria a una asamblea constituyente que repare la institucionalidad democrática, que se preocupe de garantizar efectivamente la independencia de la fiscalía y la independencia de la justicia, de tal manera que si alguien tiene una acusación, esa persona se pueda defender en derecho, que se le pueda seguir el debido proceso, de tal manera que sus conclusiones, sus sentencias, sepamos que efectivamente son en función de hacer justicia y no de cobrar venganza. Esto es fundamental en el país. Le digo, el daño que se ha hecho a la institucionalidad es tan profundo que quizás nos va a tocar pensar en una asamblea constituyente para que repare la institucionalidad del Estado. Ahora, para todo ello se espera obviamente el retorno del expresidente Rafael Correa, justamente, digamos, liderando desde el Ejecutivo, desde la Vicepresidencia, para realizar estos cambios que de alguna manera beneficien al pueblo. Pero para todo ello se basa en un calendario electoral. ¿Existe una pugna para modificar este calendario? Es indudable. Es indudable, eso quedó muy claro en las reuniones del Consejo Consultivo del 11 y el 16 de junio. Todos los partidos presionándoles a los órganos electorales para que prorroguen las elecciones. Ya sabemos ahora que esto era básicamente con el interés de sentenciar a Rafael Correa y al mismo tiempo de buscar presionar a los órganos electorales para que nos dejen sin registro electoral. Es muy claro, aquí hay un plan.
un plan entre los partidos que han sido cogobernantes con Lenín Moreno y también con las distintas instituciones del Estado, todas controladas por el gobierno, para intentar proscribir a Rafael Correa y eliminarnos a nosotros de la participación electoral. ¿Qué fuerza tienen sí los movimientos progresistas en la contemporaneidad para que de alguna manera haya una proscripción política hacia ellos específicamente? Vea, yo lo que creo es que no pueden soportar que a pesar de 3 años de descrédito, de una campaña sistemática de desprestigio a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana, ¿sí? Correa y la Revolución Ciudadana siguen estando en el corazón y en la mente de los ecuatorianos, porque por más que le digan todos los días, de mañana y de noche, en la televisión, a la gente le dicen que todo es la culpa de Correa, ¿sí? La gente no pierde la memoria y la gente se da cuenta lo que se vivía con Correa y lo que se vive ahora. Por más que la televisión trate de cubrir y encubrir a Lenín Moreno, la gente va a su refrigeradora y se da cuenta de lo que pasa. Llega a su cocina y se da cuenta de lo que pasa. Por lo tanto, por más que haya toda una alianza entre los partidos que han cogobernado con Lenín Moreno, quienes dirigen las principales funciones del Estado, también los grandes medios de comunicación y los grandes capitales, obviamente también con la influencia de la embajada, por más que exista todo eso, tratando de atacar al progresismo, la gente simple y llanamente dice, realmente con Correa estábamos mejor. Y por eso es que esta fuerza electoral, en lugar de disminuir, todos los días crece, crece y crece, a pesar de una campaña sistemática de buscar desprestigiar a la Revolución Ciudadana. Yo creo que ellos temen a Correa en las elecciones. Nunca le pudieron ganar y ese es un fantasma que les persigue. Nunca pudieron ganarle a Correa y ese fantasma ahora les atormenta y por eso están enloquecidos. Por eso quieren proscribirle, por eso quieren eliminarnos. Ellos aprendieron lo de Bolivia. Se dan cuenta que hacer fraude después de realizadas las elecciones puede generar mucha conmoción social. Ahora quieren hacer el fraude antes incluso de que se hagan las elecciones. ¿Cómo hacen el fraude? Evitando que Correa, a quien nunca le han podido ganar, ¿sí?, pueda ganarles las elecciones. Esta es la realidad. Ellos están desesperados. Y como están desesperados, ahora quieren hacer un fraude antes de hacer las elecciones, proscribiendo a Correa y eliminándonos del registro social, del registro electoral. Hay algunos puntos básicos para una democracia mínima, como por ejemplo las libertades para la participación política, elecciones competitivas y procesos electorales transparentes. ¿Eso escasea en la actualidad? Mira, por supuesto. Es que, fíjese, el Ecuador tiene en este momento más de 40 años de vida democrática. Y en estos 40 años de vida democrática hemos pasado por distintos momentos. En el año 2008 fue un año de discusión muy importante sobre la democracia, sobre lo que debe ser la democracia. Una democracia con derechos, una democracia que no sea solo ir y votar, una democracia participativa, una democracia sustantiva, una democracia con salud, educación, con vivienda, con inclusión social, ¿sí? Pero todo eso ahora se ha dejado de lado y hemos vuelto a las preocupaciones de los años 80. Usted sabe que durante la década del 70 se construyó también, de parte de la embajada, se construyó un enemigo común. Después del triunfo de la Revolución Cubana, ¿sí?, se construyó un enemigo común. ¿Cuál era ese enemigo común? El comunismo. Había que derrotar al comunismo. Y para derrotar al comunismo, en los años 70 se establecieron dictaduras. A finales de los 70, en el caso de Chile casi hasta finales de los 80, se generan procesos pactados, con la excepción de Nicaragua, pero se generan procesos pactados para pasar de la dictadura a la democracia. ¿Cuáles eran las razones de esos procesos pactados? Básicamente, que se pueda permitir en las nacientes democracias la aplicación ya de medidas de corte neoliberal. Segundo, dejar también en la impunidad, con algunas muy pocas excepciones de sanciones que se hicieron, pero dejar en la impunidad a los grandes crímenes que ocasionaron las dictaduras. Y tercero, dejar en vigencia las instituciones construidas por la dictadura. Fue un proceso pactado y con ese proceso pactado se regresó a la democracia. Por lo tanto, en los años 80, ¿qué es lo que se cuidaba? Que no se pierda la democracia. Y por lo tanto había reglas mínimas, ¿sí? No había toda esta discusión de una democracia con derechos, de una democracia que aspire también a una mayor dignidad, sino lo mínimo. ¿Qué era lo mínimo? Que puede existir libertad, libertades, libertad individual, libertad
de reunión, libertad de reunión, de asociación, ¿sí? Y libertad obviamente de expresión. Segundo, que existan elecciones competitivas. Y tercero, que estas elecciones sean transparentes. Fíjese que ahora, cuando iniciamos la tercera década del siglo XXI, hemos vuelto en términos de democracia a las preocupaciones de los años 80. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Libertad de asociación, que nos permitan asociarnos y nos permitan a nosotros reunirnos, asociarnos y participar en la vida democrática, que no nos proscriban en pleno siglo XXI a un movimiento político, que superen el bloqueo político. Cuando a nosotros nos arrebataron ilegalmente Alianza País, nos impidieron conformar Revolución Ciudadana, nos impidieron conformar Revolución Alfarista. Recogimos 470,000 firmas para el movimiento Acuerdo Nacional. Un día antes de presentar, con una maniobra jurídica, cambiaron al representante del movimiento Acuerdo Nacional. Y cuando hacemos alianza con Compromiso Social, ahora quieren también proscribir a Compromiso Social. ¿Dónde está la libertad de asociación? ¿Sí? Están violentando un requisito mínimo, preliminar de la democracia. Es decir, aquí, ya en este momento, luchar por aquellos aspectos de la democracia formal ya es revolucionario, porque en este momento intentan impedirnos la libertad de asociación. Y como si eso fuera poco, también intentan encarcelarnos a algunos dirigentes opositores para impedir que podamos seguirnos desenvolviendo en la vida democrática. Ahora, para todo ello, ¿usted cree que habrán campañas de alguna manera de sanción para estas personas que han venido desprestigiando, por así decirlo, todo este proceso? Fíjese, yo le digo, realmente mientras se subsista un régimen como este, o que sea continuidad de este, sea con las fuerzas que han sido cogobernantes o con quien fue vicepresidente de Lenín Moreno y ahora pretende presentarse como alternativa, no cambiarán las cosas para el pueblo ecuatoriano. Por eso nosotros decimos, ahora se requieren por lo menos las reglas mínimas. Libertad, como le he dicho, de asociación, libertad de individual, elecciones competitivas, para que el pueblo pueda decidir. Cuando uno va a elecciones, no espera solo elegir, espera seleccionar. Para que exista selección, tiene que haber posibilidades de opciones diferentes para el pueblo ecuatoriano. Es lo mismo que cuando se conforma la selección, pues. Para que sea una verdadera selección, tiene que escogerse de los distintos equipos. Si le dicen a un entrenador, mañana a usted le contratan como entrenador de la selección ecuatoriana y le dicen, pero vea, solo puede escoger a los de este equipo. ¿Sí? Usted puede elegir a los jugadores de ese equipo, pero ya no puede seleccionar. Para que exista selección, tiene que haber opciones. Por lo tanto, para que exista realmente democracia, tienen que permitirnos que podamos participar y que el pueblo ecuatoriano tenga opciones. Y tercero, que sean elecciones transparentes. Si se les presiona a los encargados de realizar las elecciones para que saquen ahora un movimiento, mañana se les va a presionar para que pongan a criterio del Contralor quiénes son los finalistas de la segunda vuelta. Y si al Contralor no le gustan esos finalistas, seguramente se le va a presionar para que declare candidato ganador a quien a él le dé la gana. Esto es imposible. Entonces estamos volviendo en términos de democracia 40 años atrás. Frente a ello, ¿qué es lo que puede hacer el pueblo? Los tejidos sociales diversos, tanto aquí en el Ecuador como obviamente los migrantes y la comunidad internacional, ¿qué puede esperar o cómo puede participar para de alguna manera garantizar un proceso transparente? Vea, yo en primer lugar creo que los migrantes deberían reaccionar inmediatamente frente a este reglamento absurdo, atentatorio a los migrantes ecuatorianos. Deberían reaccionar inmediatamente. ¿En qué Esto sentido? Es estableciendo acciones concretas ante el Consejo Nacional Electoral, reclamos administrativos ante el Consejo Nacional Electoral, estableciendo acciones jurídicas ante el Tribunal Contencioso Electoral, señalando que se están violentando los derechos de miles de ecuatorianos. Esas son acciones concretas. Y después yo le digo, el pueblo tiene que volver a reclamar democracia. No puede ser que ahora se nos proscriba y todo el mundo diga, ah, bueno, ya, se les proscribió porque eran correístas. No. Yo le digo, esto tiene que ir más allá de quienes son correístas o no, sino de quienes tienen vocación democrática o no. Incluso de aquellos que quieren participar en elecciones y quieren ganar limpiamente. Si no nos permiten participar, a quienes fuimos la primera fuerza política, ya no hay elecciones transparentes. Es como si en un campeonato, mañana tú organizas un campeonato y dices, muy bien, vamos a organizar este campeonato. Pero a ti se te ocurre y dices, estos 5 equipos no quiero que me participen. Pero entre esos equipos está el campeón del año pasado. Todo el mundo va a decir, ese campeonato es amarrado, pues.
Ese campeonato es entre ellos, para ver cualquiera de ellos que gane, entre malos, ¿sí? Eso va a decir el pueblo ecuatoriano. Lo mismo aquí. Yo digo a las personas de otros movimientos políticos, quieren participar y quieren ganar las elecciones, muy bien. Quieren derrotar a Correa, muy bien. Derrótenlo en las urnas. Gánenle en las urnas. Dicen que el gobierno de Correa fue un mal gobierno. Bueno, que el pueblo pueda pronunciarse en las urnas, que no sean a través de mecanismos tramposos que nos impidan la participación. Y para eso, le digo, tenemos que realizar todas las acciones. Pero más allá de eso, yo creo que debe crecer la indignación popular. Tiene que generarse una indignación popular para evitar que los organismos electorales lleven adelante esta clara proscripción, que sería un atentado a los principios básicos de la democracia y por ende también un atentado a los principios básicos que fundan el Estado de Derecho. Un mensaje final para los migrantes ecuatorianos, quienes están pendientes justamente de sus declaraciones y todos los espacios en donde se radica este proceso de conversación política, más que todo por el bien del país. ¿Qué es lo que les espera a los migrantes ecuatorianos y cómo pueden participar, como lo mencionaba anteriormente? Bueno, primero siempre mi agradecimiento enorme a los migrantes ecuatorianos y decirles, a pesar de estos días difíciles que estamos viviendo, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. Creo que estamos ahora todos convocados a ser parte de esta gran minga por la unidad, de esta gran minga por la esperanza, por el futuro. Es hora de que tú también te unas a esta recuperación de la patria, a esta recuperación del futuro y la esperanza. Muchas gracias, un abrazo enorme para todos los ecuatorianos, para todos los hermanos y hermanas migrantes y vamos a unirnos. Les invitamos a que también ustedes se unan. Tú también debes unirte en esta lucha por la esperanza, por recuperación de la patria. Y con este mensaje de unidad y obviamente de recuperación de la patria, seguimos contigo, Mario, en estudios en New Jersey. Nosotros nos despedimos para un nuevo espacio en Perfiles aquí desde Quito, Ecuador. Gracias amigos por sintonizar Perfiles. Este fue un programa especial desde Quito, Ecuador. Agradecemos a Andrés Loja, nuestro corresponsal internacional, pues quien visitó a Virgilio Hernández y pudo obtener toda esta información para la comunidad ecuatoriana migrante que está presta a escuchar, que quiere saber qué es lo que está pasando, porque los medios de información hegemónicos, los medios de comunicación hegemónicos, pues ocultan muchas de estas verdades y pues es importante nosotros, los medios digitales, el poder traerles esta información objetiva para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Una vez más, un llamado a la unidad progresista en este momento, que necesitamos consolidar fuerza. Las candidaturas vendrán eventualmente. Llegará el momento en que haya que hablar de candidaturas y las personas idóneas para representar a los migrantes ecuatorianos dentro de este marco del progresismo. Dejemos a un lado los intereses personales. A la gente de Nueva York, que tengan paciencia, todos tendrán su momento, pero lo que están haciendo en este momento es contradictorio a lo que se está pidiendo. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana en un programa más de Perfiles. Hasta la próxima.